lado. Aún así me casan. Aún así me odian. Ahora mis ojos ciegos ven lo que otros no pueden. A veces es necesario forzar la mano del destino. De la perdición sobre aquellos que se opongan a nosotros. Estas huellas son recientes, pero se dividen en direcciones opuestas. Alguien debe estar ayudando a Illidan. ¿Sus órdenes, mi señora? Vigías, divídanse en 2 grupos. Exploren el bosque. Averigüen lo que puedan. Nos reuniremos más adelante en la costa. Recuerden, hermanas, si encuentran a Illidan, no intenten capturarlo sin el resto de nosotras. Es muy peligroso para enfrentarlo sin ayuda. Sí, mi señora. El resto, síganme. Allí, mi señora. Esas deben ser las criaturas que buscamos. Malditas elfas de la noche. No son rivales para los Naga. ¿Naga? Muchas razas cobardes han sentido nuestra ira a lo largo de los siglos. Ninguna ha sobrevivido. ¡Maldita mujer! Recuperaremos el mundo de la superficie y acabaremos con su detestable raza de una vez por todas. Yo acabaré. Esta pobre gente fue asesinada al igual que los otros. Illidan debe pagar por lo que hizo. Deseará haber seguido encadenado en su celda cuando termine con él. Pero estos restos... ¿por qué destruirían los barcos? No lo sé. Un momento. Tal vez se dirigió mar adentro. ¡Rápido, hermanas! El puerto de Nendis está hacia el norte. Quizás podamos encontrar un barco y zarpar en busca de Illidan. Debemos darnos prisa. ¡Rápido y
¡Idiotas! ¡Debemos incendiar los barcos! ¡El maestro no quiere que los sigan! No puedo permitir que Illidan se vuelva a escapar. Debemos matar a esos Naga antes de que incendien los barcos. Demasiado tarde, celadora. El maestro ya zarpó hacia costas lejanas. Sin embargo, quería agradecerles la hospitalidad que le brindaron durante su encarcelamiento. Nos pidió devolverles el favor. Inténtalo si te atreves, monstruo. No puedo esperar más. Se acerca el... Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. ¡Por la justicia! Aquí estamos, perdiendo el tiempo. Por los árboles. Illidan está ahí afuera en alguna parte. Mi señora, si acaso lográramos encontrar a Illidan, ¿cree que podamos derrotarlo? Illidan se ha vuelto poderoso. No cabe duda de eso. Consumió las energías de la calavera de Gul'dan. Ahora no es ni un elfo de la noche ni un demonio, sino algo más. Mi señora, ¿por qué los Naga albergan tanto odio hacia nosotras? Confiemos en que el tiempo develará las incógnitas. Ahora apresurémonos. Illidan nos lleva una ventaja considerable. Debemos capturarlo antes de que cause más daño. Mi señora, seguimos el rumbo de Illidan hacia el este, como ordenó. Pero estas extrañas islas no aparecen en ninguno de nuestros mapas. Tal como lo sospechaba. Estas islas deben de haberse formado recientemente. ¿Qué le hace pensar eso? Las ruinas a nuestro alrededor, Naisha. Las reconozco. Esta fue alguna vez la gran ciudad de Suramar, construida antes de que nuestra civilización fuera lanzada a las profundidades del mar hace 10.000 años. ¿Pero cómo? ¿Quiere decir que estas islas emergieron de algún modo del fondo del mar? Tal vez, aunque quedan pocos poderes en este mundo, capaces de hacer surgir islas de las profundidades. De todas formas, es un misterio para resolver más tarde. Será mejor avanzar y establecer un campamento base. Una vez ubicadas, retomaremos el rastro de Illidan. Aquí, hermanas, establezcamos una base para poder continuar con la cacería de Illidan. Justicia. Se acerca el fin. ¡Hola! Al fin, encontré la tumba de Sargeras. Ustedes, mis fieles sirvientes, deben permanecer aquí y vigilar la entrada. Si esa maldita celadora logró llegar a esta isla, seguramente intentará seguirnos. Illidan. Sabía que lo encontraríamos. Debemos luchar y abrirnos paso a través de las defensas de los Naga para seguirlo. Encerramos a Illidan bajo tierra tiempo atrás, y pienso volver a hacerlo. ¡Rápido, hermanas! Debemos detener a Illidan a toda costa. Tengo un mal presentimiento, mi señora. Demasiado silencio. Parece que vamos directo a una trampa. Aún así, debemos avanzar, Naisha. Si Illidan encontrara lo que sea que esté buscando, podría... Un momento. Mira. Qué extraño. Son runas orcas. Fueron escritas por Gul'dan cuando abrió esta tumba por primera vez hace 20 años. ¿Qué dicen? Al parecer, registraba su viaje a través de las profundidades de la tumba.
Estas runas parecen describir esa historia. ¡Deprisa, imbéciles! ¡Dispérsense y busquen el pasadizo principal! Debemos llegar a la Cámara del Ojo antes de que se despierten los guardianes de la tumba. ¡Cobardes! Les ordené avanzar. Ahora, Sargueras, me apoderaré de lo que haya quedado de tu poder y pondré a este maldito mundo de rodillas. No sabemos lo que Gul'dan y sus lacayos despertaron en este horrible lugar. Avancemos con cautela. Allí, más glifos de Gul'dan. Interesante. Continúan la historia del brujo. Malditos debiluchos buenos para nada. Probablemente estén todos muertos. Sin embargo, debo continuar. Mi poder debería ser suficiente para... Esa risa. ¿Eres tú, Sargueras? ¿Pretendes burlarte de mí? Veremos quién ríe último, demonio, cuando me haya apoderado de tu ojo ardiente. Nuevamente hace referencia a un ojo misterioso. ¿Qué podrá ser? Un artefacto, sin duda. Debe poseer un inmenso poder demoníaco para atraer así a Gul'dan. Has llegado demasiado lejos, celadora. Esa aclamada justicia de los elfos de la noche no tiene jurisdicción aquí. ¿Y qué sabes tú de nosotros o de nuestra justicia, bruja Naga? Querida, los Naga alguna vez fuimos elfos de la noche. Éramos los elegidos de Ayara, los Altonato. Fuimos desterrados bajo los crueles mares cuando el pozo de la eternidad implosionó. Imposible. Malditos, transformados. Hemos esperado 10.000 años para recuperar nuestro legítimo lugar en el mundo. Y ahora, con la ayuda del Lord Illidan, lo conseguiremos. No mientras yo esté viva. Tu valor es admirable, pero no te servirá de nada. Mire, mi señora, más glifos de Gul'dan. Sí, el relato de Gul'dan parece volverse más desesperado. Dice que fue... emboscado por los guardianes. Me estoy muriendo. Si mis sirvientes no me hubiesen abandonado, podría haberme apoderado del ojo y... Maldito seas, Sargueras. No puedo ser derrotado así. Soy Gul'dan. Soy la encarnación de la oscuridad. No puede terminar así. Hasta aquí llegó. Las runas simplemente desaparecen. No puedo imaginar los horrores que afrontó Gul'dan en sus últimos momentos. Se acerca el final. Así que, celadora Shadowsong, finalmente lo has conseguido. Sabía que lo harías. Debes pagar por tus crímenes, Illidan. Te llevaré de regreso a tu celda. La ingenuidad no es para ti. Cuando consumí el poder de la calavera de Gul'dan, heredé sus memorias, especialmente las relacionadas con este lugar y con el oscuro premio que codiciaba. Sí, el poder de Sargueras.
lo reclamarías como propio. Ese poder está fuera de mi alcance, celadora. Pero esto... El Ojo de Sargueras tiene todo el poder que necesito para librar a este maldito mundo de mis enemigos de una vez por todas. Es irónico que tú seas la primera víctima. Estás demente. El aislamiento puede afectar el juicio. Ahora, después de mantenerme encadenado en la oscuridad durante siglos, es adecuado que yo te entierre a ti. Maldita sea, debo llegar hasta Shan'do Stormreign y advertirlo de la traición de su hermano. Mi poder me permitirá escapar. Pero me temo que para el resto no hay salida. Adelante, mi señora. La diosa iluminará nuestro camino hasta el más allá. No las olvidaré, hermanas. Serán vengadas. Lo juro. Debo encontrar una salida antes de que esta maldita tumba quede sumergida en las profundidades. ¿Qué sucedió, mi señora? ¿Dónde están Aisha y las demás? Las hemos perdido. Illidan se apoderó del Ojo de Sargueras y utilizó su poder para enterrar vivas a nuestras hermanas. Ahora pretende acabar con el resto de nosotras. No tenemos otra opción más que regresar a Kalimdor y advertirlo a Shan'do Stormreign de las intenciones de su hermano. Es demasiado tarde, mi señora. Las fuerzas de Illidan están aquí. No podemos escapar, pero tal vez podamos pedir refuerzos. Llama a la mensajera. Debe llegar a la costa y zarpar rumbo a Kalimdor. Con algo de suerte, Shan'do Stormreign llegará aquí antes de que nos invadan. Apresúrate, hermana. La mensajera está en problemas. ¡Protéjanla! Thor Ilizar Teranal. Que el Lune le permita llegar hasta Shan'do Stormreign a tiempo. Si no, quizá nunca logremos detener a Illidan. Las raíces de Nordrassil parecen estar sanándose bien. Ojalá pudiera decir lo mismo de Frondaville. Me temo que la corrupción de la Legión dejará una marca permanente en el claro. Tus druidas pensarán en algo. Tal vez Ysera o Alexstrasza podrían prestar su... Mis disculpas, Shan'do Stormreign, sacerdotisa Tirande. Pero ella insistió en que se le permitiera verlos. ¿Quién eres, muchacha? ¿Qué es tan urgente? Sirvo a la celadora Mayeb Shadowson, quien juró dar caza a Illidan el traidor. Illidan, explícate. Me disculpo, Shan'do, pero su hermano hizo emerger del mar un ejército oscuro y robó un poderoso artefacto demoníaco. En estos momentos, mi señora lucha contra él en las Islas Quebradas. Requiere refuerzos de inmediato. Yo iré. Guiaré a las centinelas hasta allí en persona. No, amor mío. Los druidas pueden ocuparse. Yo fui quien lo liberó. La responsabilidad es mía. En ese caso, ambos iremos. Si lo que dice esta muchacha es verdad, Mayeb necesitará toda la ayuda posible. Manténganse firmes, guerreras. Si la diosa lo desea, Shan'do Stormreign llegará. Llegamos sanos y salvos, pero algunos de nuestros barcos encallaron en las islas más alejadas. Odio dejar atrás parte de nuestras fuerzas, pero no hay tiempo que perder. Mis búhos ya han explorado el lugar y han encontrado a Mayeb. Ella y sus fuerzas están siendo atacadas, pero tendremos que atravesar la jungla para llegar hasta ella.
Tal vez la fuerza de la naturaleza nos permita ir más rápido. Será mejor darse prisa. Dudo que las fuerzas de Maiev puedan resistir mucho más. Alabada sea el Une. Sabía que vendrías, Shandor Stormrage. Me alegra haber llegado a tiempo, Maiev. Sacerdotisa Tyrande, me sorprende que hayas venido en persona. ¿Estás aquí para absolver de culpa a tu conciencia? Hice lo que debía, Maiev. No estás en posición de juzgarme. Lo que hiciste fue asesinar a mis vigías y dejar libre al traidor. Eres tú quien debería estar encerrada. Ambas, dejen de discutir. Aún no estamos fuera de peligro. Maiev, ¿cuál es la situación? En esta área no quedan recursos, Shandor. Es necesario encontrar una mina de oro si queremos reunir más tropas para atacar la base de Illidan. Muy bien. Entonces en marcha. La victoria es nuestra. Ha sido un honor luchar a tu lado, Shandor Stormrage. La batalla aún no ha terminado, Maiev. Illidan todavía debe rendir cuentas. Y no hay rastro de Tyrande. ¡Muéstrate, Illidan! ¡Todo terminó! Aún no, mi pequeña sacerdotisa. Lamento que no compartieras mi punto de vista. Ahora tú y el mundo entero comprenderán de lo que soy capaz. ¡Azkarath! Hermano, ¿qué estás haciendo aquí? He venido a detenerte, Illidan. En lugar de desterrarte, debí haberte enviado de nuevo a prisión cuando tuve la oportunidad. Entonces fui débil, pero ya no más. He jurado lealtad a un nuevo maestro, hermano. Me ha encomendado una gran tarea. Lo siento, pero no puedo permitir que te interpongas en mi camino. No te preocupes, amor mío. Encontraremos a Illidan a donde quiera que vaya. Lo encontraremos. Nuestras fuerzas pronto estarán listas. Aunque aún no sabemos prácticamente nada de esta tierra extraña hacia la que Illidan ha huido. Esta tierra se llama Lordaeron, Maiev. Es la tierra natal de la Alianza que nos ayudó en la batalla del Monte Hyjal. He oído que sus reinos, tanto humanos como elfos, fueron consumidos por la plaga de los no muertos. Estos bosques han sufrido gravemente. Tendré que dejarlas a ambas por un tiempo. Me adentraré en el bosque e intentaré entrar en comunión con la tierra. En tu ausencia, intentaremos encontrar el rastro de Illidan. Espero que ambas se concentren en su tarea. Podrán resolver su disputa personal después de que encontremos a mi hermano. Por supuesto, Shandor. Pongámonos en marcha. Esto era un campamento de la Alianza. El ataque debe haber sido reciente. Extranjeros, milord. No parecen ser no muertos, pero... Ishnu Alá, elfas de la noche. Soy el príncipe Kael'thas. Debo admitir que me sorprende ver a las de su clase en este lugar. Sea cual fuere el asunto que las trajo aquí, solo encontrarán muerte y oscuridad en esta tierra maldita. Ishnud al-Dieb Kael'thas. Soy Maiev Shadowsong. Y esta es Tyrande Whisperwind. Estamos dando caza a un poderoso demonio que ha llegado aquí recientemente. Qué curioso. No sé nada de ningún demonio, pero algo alteró a los no muertos que se encuentran en Dalaran. Nos han hostigado noche y día. Estábamos por abandonar este puesto y buscar refugio al otro lado del río Arevas. Entonces te ayudaremos, joven Kael. Espera, no tenemos tiempo para esto. Quizás cuando tu gente esté a salvo,
¿Podrías ayudarnos a dar caza al demonio que buscamos? Sería un honor, milady. Ah, la aldea piroleña. El río Arebas yace justo detrás. Aquí hay algo extraño. Sí, quizás deberíamos mantener la caravana en movimiento. Los hicimos retroceder, pero se acerca una segunda oleada. Se nos acabó el tiempo. La caravana no sobrevivirá a otro ataque. Gale, avanza con la caravana y cruza el río. Yo me quedaré atrás y protegeré el puente. Es muy noble de tu parte, sacerdotisa, pero no eres rival contra una fuerza semejante. La diosa es mi escudo, celadora. El Une me otorgará la fuerza. Impide su avance. ¡Diosa misericordiosa! Debemos darnos prisa y salvarla. La corriente la llevará directo al corazón de las tierras de los no muertos. No, Kale. Tirande es una guerrera. Sabía los riesgos que corría. Tenemos una misión más importante que cumplir. Y no queda mucho tiempo. Tu gente ahora está a salvo. Cumplirás con tu parte del trato y me ayudarás a dar caza al demonio que busco. Maiev, debemos actuar rápido. Illidan canaliza un hechizo que hace que se divida el techo del mundo. Hay que... Un momento. ¿Dónde está Tirande? Lo siento, Shandor, pero la sacerdotisa ha caído. Ayudamos a un grupo de guerreros de la Alianza contra los no muertos. La sacerdotisa luchó con valor, pero la vi caer hecha pedazos con mis propios ojos. ¿Hecha pedazos? Tirande, mi amor. Debí haber estado allí. Aún puedes vengarla, Shandor. Ataquemos juntos a Illidan. Él es el motivo por el que vinimos a este condenado lugar. Y también el motivo de tu pérdida. Shandor, este es el príncipe Kael'thas, el aliado del que te hablé. Saludos, gran druida. Mis exploradores me informaron que Illidan y sus viles serpientes se encuentran en la ciudad en ruinas de Dalaran. Están empleando un artefacto similar a una gema para realizar un extraño ritual. Sin dudas es el ojo de Sargeras. ¿Pero por qué atacarían en el techo del mundo? Carece de importancia. No vivirán lo suficiente como para terminar su hechizo. Es imperativo detener a Illidan de una vez por todas. Habla. ¿Qué amenaza a estas tierras? ¿Dónde debería atacar? No digas más. ¡No! ¡El hechizo no está listo! ¡No está listo! Es el fin, hermano. Tus maléficos planes terminan aquí. Illidan Stormrage, por haber puesto en peligro incontables vidas y haber amenazado el equilibrio del mundo, te sentencio a muerte. Por tu culpa se ha derramado mucha sangre, Illidan. Incluso ahora puedo sentir el sufrimiento de las tierras de Rasganorte a causa de tu hechizo. Encerrarte no será suficiente esta vez. Lo ejecutaré yo misma. ¡Necios! ¿No lo ven? Con el hechizo que canalicé, buscaba atacar a los no muertos, nuestro enemigo en común. Mi misión era destruir la fortaleza de corona de hielo del rey exánime. ¡A cualquier precio! ¡Por tu culpa, Tirande ha muerto! ¿Qué?
Me disculpo, Lord Stormbreach, pero tal vez la sacerdotisa aún esté con vida. Fue arrastrada río abajo por la corriente, pero es prematuro asumir que... ¡Silencio, Kael! Me dijiste que había quedado hecha pedazos. Me mentiste. La captura del traidor era nuestro principal objetivo, Shandor. Necesitaba tu ayuda. Sabía que irías a su rescate y perderíamos nuestra oportunidad. ¿Y quién es el traidor ahora, mujer? Debo ir a rescatarla de inmediato. Créeme, hermano. A pesar de nuestras diferencias, sabes que nunca le ocasionaría ningún daño a Tyrande. Déjame ayudarte. Mis Naga pueden explorar el río. Al menos, permíteme hacer eso. Muy bien. ¿Qué? A pesar de todo lo que ha hecho, ¿confiarás en este traidor para...? ¡Silencio! Luego me ocuparé de ti. Vamos, hermano. El príncipe Kael dijo que vio a Tyrande por última vez siendo arrastrada por este río. Si está con vida, mis Naga la encontrarán. Será mejor que regresen con buenas noticias, hermano. Su sola presencia me revuelve el estómago. ¿Dónde encontraste a estas criaturas tan repugnantes? Créeme, hermano. No quieres saberlo. Lord Illidan, hemos encontrado a la sacerdotisa perdida. Ella y sus guerreras luchan contra los no muertos, pero no creo que puedan resistir mucho más. Acérquense, miserables descerebrados, y prueben la ira de las centinelas. La luz de Elune prevalecerá. Será mejor que se apresuren si desean salvarla. Una fuerza de ataque de los no muertos. Pero nos están ignorando por completo. ¿Qué podría...? Tyrande. Sus horrores aéreos plagan los cielos. Sería insensato enviar a tus voladores contra ellos. No podemos depender de ellos ahora. Illidan, debes evitar el avance de los no muertos e impedir que ataquen el campamento de Tyrande. Yo avanzaré río abajo y... No, hermano. Los Naga y yo podemos llegar hasta ella más rápido. Yo iré. Lo que dices es verdad, pero me arriesgo mucho al confiar en ti, Illidan. Juro por mi vida que la traeré de regreso, hermano. Yo te creo. Andethora Shasil, hermano. Illidan, ¿qué clase de truco es este? ¿Has venido a acabar conmigo en persona? No, Tyrande. Debes creerme. He venido a salvarte. ¿A salvarme? ¿Dónde estarán? Ya debería haberla traído de regreso. ¡Rápido! Es nuestra última oportunidad. Tú arriesgaste tu vida por mí. No lo entiendo. No importa lo que sea. No importa en lo que me convierta en este mundo. Siempre te protegeré, Tyrande. ¡Tyrande! Sabía que no me abandonarías. Pensé que te había perdido para siempre, amor mío. Y quizás así habría sido, de no ser por la ayuda de Illidan. Ha habido demasiada discordia entre nosotros, hermano. No he sabido más que odiarte durante años. Pero por mi parte, deseo ponerle fin. De hoy en adelante, permitamos que haya paz entre nosotros. Le has causado mucho sufrimiento al mundo, Illidan. Por eso, jamás serás perdonado. No obstante, has salvado la vida de mi amada. Y por eso te dejaré ir. Pero, si alguna vez vuelves a amenazar a mi gente... Lo entiendo, hermano. Dominar este mundo nunca fue mi objetivo. Solo quería el poder, la magia
He pasado demasiado tiempo aquí. Debo irme. Al ayudarte, he traicionado a mi nuevo maestro. Si no tengo cuidado, su ira será mi fin. Adiós, hermano. Tirande. Dudo que nuestros caminos se vuelvan a cruzar en Shufalaná. ¡Insensatos! ¿Acaso no tienen sentido de la justicia? Maiev, Illidan ha expiado sus crímenes. Ya no es una amenaza para... No tiene caso, Tirande. La ha consumido la venganza y nunca abandonará la cacería. Solo ruego que en su afán de capturar a Illidan no cause más estragos que él. Ahora, regresemos a casa, amor mío. Nos hemos ganado un descanso. Llegas tarde, príncipe Keiltas. Creí que los elfos se sentían orgullosos de su puntualidad. No pudimos evitarlo, Lord Garitos. Nos cruzamos con un grupo de elfos de la noche del otro lado del mar. No me interesa escuchar tus elaboradas excusas. Ustedes han venido a servirle a la Alianza. Por ende, obedecerán mis órdenes al pie de la letra. ¿Quedó claro? Sí, Lord Garitos. Los no muertos han comenzado un nuevo ataque para recuperar Dalaran. Su grupo de ataque principal marchó hacia el sur, pasando por Argentios, pero logramos detener su avance en la base de las montañas. Mis hombres están listos para luchar, milord. ¿Cuándo partiremos hacia el frente? Nosotros partiremos de inmediato, pero tu gente se quedará aquí. Nuestros exploradores informan que un segundo grupo de ataque viene hacia aquí desde el este. Necesito que repares los observatorios periféricos para que podamos vigilar esa región. Pero, milord, somos guerreros, ¿no? Ya te he dado una orden, príncipe Keiltas. Confío en que tus orejas de elfo recibieron el mensaje. ¡En marcha! Insolente hijo de... ¡Terminemos con esto! Maldición. Tendremos que encontrar otra forma de cruzar el lago para llegar a la mina de oro. Naga, aliados del demonio Illidan. Hemos venido por nuestra cuenta, príncipe. Me llamo Lady Vash. Mis hermanos y yo queremos ofrecerte nuestra ayuda. No tienen nada que necesite, bruja. ¿Ah, sí? Creí que necesitabas barcos para llegar a los observatorios que buscas. ¿Y los entregaría sin pedir nada a cambio? ¿Por qué debería confiar en ti, mi lady? Nuestras razas comparten un mismo ancestro, Gale. Ahora, contra los no muertos, compartimos un mismo enemigo. Estos barcos son solo un gesto de buena voluntad. Entonces, acepto tu ofrenda. Gracias. Saludos, Lord Garitos. Hemos reparado los observatorios tal como ordenaste. Estábamos a punto de... He recibido malas noticias en el frente. ¿Es cierto que te has reunido con los asquerosos Naga? Bueno, sí, milord. Nos ayudaron a cruzar el lago. Puedo asegurar que no son una amenaza para nosotros o... Son inhumanos y deben morir al igual que cualquier otro enemigo. Ten cuidado en quien confías, elfo de sangre. No toleraré que haya traidores en mis filas. Ahora debo regresar al frente. Tú permanecerás aquí a la espera de órdenes. Saludos, príncipe Kael.
Traigo un mensaje del gran mariscal Garitos. ¿Qué novedades hay del frente? Al parecer, los observatorios que reparaste detectaron una gran fuerza de no muertos cerca de aquí. Lord Garitos ha ordenado que derrotes a los no muertos antes de que marchen hacia Dalaran. Eso no parece un gran reto. Sin embargo, puede que tus fuerzas se reduzcan. Verás, Lord Garitos también ha ordenado que todos los soldados rasos, la caballería y los equipos de apoyo se reporten en el frente de inmediato. ¡Hombres, en marcha! ¡Esto es inaceptable! ¿Espera que luche contra los no muertos solo con palos e insultos? El gran mariscal confía en tus habilidades. Sé creativo. Garitos. Estoy comenzando a odiarlo. Príncipe Kael, han destruido nuestras bases periféricas. Estamos completamente rodeados. Esas bases están perdidas. Tendremos que improvisar. Ishnudaldir, Príncipe Kael. Hemos venido a ayudarte en tu lucha contra los no muertos. Saludos, Lady Bash. Aceptaría la ayuda con gusto, pero al comandante al que sirvo no le agradan los de tu tipo. Yo no lo veo aquí, compartiendo esta difícil tarea. Déjame incrementar tus fuerzas con las mías. De lo contrario, tú y tus hermanos morirán. Lo que dices es cierto, pero yo acepto tu oferta, Bash. Bien. Vamos. Es hora de luchar. ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! Demasiado fácil. Te doy las gracias, Lady Bash. Esta victoria no habría sido posible sin tu ayuda, aunque temo que sufriré las consecuencias por haberla aceptado. El humano al que sirves solo confía en los suyos. Su sentido del honor es tan grande como su respeto hacia ti. La lealtad y el deber es lo que me une a él y a esta débil alianza. Pero ahora esos principios parecen estar tan lejos como las ruinas de nuestro hogar. Lo único que sé es que mis hermanos y yo ansiamos algo más. Entonces, joven Kael, quizás sea hora de buscar un nuevo camino hacia el poder y la gloria. No sé cómo explicarlo, pero desde que destruyeron nuestro hogar, mis hermanos y yo nos hemos sentido vacíos, casi faltos de espíritu. Ahora sentimos una sed que ha endurecido nuestros corazones. Conozco esa sed, Kael. Como nosotros, tu gente es adicta a la magia. Corrió por tus venas durante 10.000 años. Y ahora, con la corrupción de tu tierra y la fuente del sol que te daba poder, Nos han privado de nuestro poder, de nuestro derecho de nacimiento. Sin una nueva fuente de magia, mi gente seguramente morirá. existen otras fuentes de poder en este mundo, Kael. Como los demonios. Eso es un disparate, milady. Nunca estaremos tan desesperados. Entiendo tu rechazo. Aún así, Príncipe Kael, ha llegado el gran mariscal Garitos. Lo acompaña un batallón entero. Maldición. Bash, será mejor que te marches. No puedo garantizar la seguridad de tu gente. ¡Guerreros, Naga! ¡Olvídense de ellos! Kael, al fin revelas tus verdaderas intenciones. Sabía que estabas confabulando con esas serpientes. ¡Traidores! Ahora tengo las pruebas necesarias para ejecutarlos a todos. Por favor, milord. Mis hombres son inocentes. Yo tomé la decisión de... Conserva el aliento. Nunca confié en ustedes, elfos presumidos. Fue un error aceptarlos en la alianza, en primer lugar. Ahora, por fin podré lidiar con ustedes como corresponde.
¡Llévenselos! ¿Cómo pude permitir que les hagan esto a mis hermanos? Si permanecemos en esta prisión, nuestra sed de magia nos devorará. Pronto acabará todo, traidor. Lord Garitos planea ejecutarlos a todos al amanecer. No veo la hora de que llegue el alba. Estos elfos me ponen los pelos de punta. No te preocupes. Los Kirin Tor construyeron esta prisión para que no se escapen sus mascotas. La magia de los elfos no funciona dentro de las celdas encantadas. Saludos, Gale. Estimo que no llegamos muy tarde. Al contrario, Vash, has llegado en el momento indicado. Una vez más, estoy en deuda contigo. Pero aún si libero a mis hermanos, no hay dónde escapar. Las fuerzas de Garitos son 10 veces más numerosas. Estás en una peligrosa encrucijada. Puedes quedarte aquí y ser masacrado por los humanos. O elegir un camino oscuro hacia la libertad. ¿Qué es ese camino oscuro? En la superficie hay una ciudad con un portal. Una entrada que lleva a otros mundos. Sí, mi maestro Illidan nos espera del otro lado de ese portal. Guía a tu gente hasta él, para que conozcan su nuevo destino. Él saciará la sofocante sed de tu gente. Aliarme con un demonio desleal o sentenciar a mi gente a una muerte segura. No tengo muchas opciones, Vash. Tendremos que liberar a mis tenientes primero. Ellos podrán reunir a los demás mientras despejamos la salida. Como desees. Has llegado al final del camino, Príncipe Kael. No lo hagas más difícil. Has servido bien al Kirin Tor, Kazan. Pero el antiguo orden ha terminado. Mi gente y yo escaparemos de esta maldita prisión, sea como sea. Es una pena ver a un buen hechicero caer en desgracia. Haz lo que tengas que hacer, muchacho. Mis hermanos están reunidos, Vash. Lo único que falta es llegar al portal que mencionaste Espera, buen príncipe. Necesitamos que el portal quede abierto el tiempo suficiente como para que todos pasen. Pero las fuerzas de Garitos intentarán destruirlo antes de que podamos escapar. Entonces lo mantendré alejado. Te conseguiré todo el tiempo que necesites. Rápido, mis hermanos, a sus puestos. Las fuerzas de Garitos llegarán en cualquier momento. Hemos llegado al portal, Gale. Ahora, intentaremos abrirlo. Príncipe Kael, los otros ingenieros y yo ayudamos a construir las defensas originales de Dalaran. Podríamos recuperar algunos materiales de estas ruinas y construir torres defensivas. Me alegra oír eso. Será mejor que se apresuren. Malditos elfos. Presentía que iban a intentar algo así. Olvídense de esas torres. ¡Destruyan el portal ahora mismo! Esos traidores no irán a ningún lado. Usen estos explosivos en el portal. El que destruya el portal será un héroe. Lo logramos. Se abrió el portal. Que comience el éxodo. Bien hecho, Vash. Si construimos torres en lugares estratégicos, podremos contener a las fuerzas de Garitos el tiempo suficiente para que todos pasen. Espero que estés en lo cierto. Si destruyen el portal, no sobreviviremos. Gale, ya han pasado todos. Retrocede, cerraremos el portal después de cruzar. Muy bien, hombres. Retrocedan y entren al portal. Ahora, joven príncipe, solo falta dar un último paso hacia el destino.
destino. ¿Qué es este lugar tan desolado, Vash? Este mundo en ruinas se llama Terrayente, joven príncipe. Es lo único que quedó de Draenor, la antigua tierra de la horda de los orcos. Increíble. Recuerdo hace años cuando Khadgar lideró la expedición de la Alianza aquí. Estuvo muy cerca de exterminar a los orcos de una vez por todas. En su intento por escapar, Ner'zhul abrió varios portales dimensionales, pero lo único que lograron fue hacer pedazos el planeta. Sí. Y ahora, entre las ruinas de este planeta muerto, hemos venido a buscar a nuestro maestro. Illidan, ¿por qué aquí? ¿Qué podría interesarle de este páramo desolado? No lo sé. No obstante, debemos encontrarlo cuanto antes. Estoy de acuerdo. De hecho, estoy ansioso por verlo otra vez. Si él puede ayudar a mi gente a aplacar su sed de magia, con gusto me pondré a su servicio. Este lugar es perturbador. Hemos marchado durante 3 días y aún no vimos señales de vida. Pero no puedo dejar de sentir que no somos los únicos aquí. Así es. Capté un rastro cuando el viento cambió de dirección. Elfos de la noche, ¿qué están haciendo aquí? La celadora Maiev juró que atraparía a Illidan a como dé lugar. Debe haber traído a sus guerreras para cazarlo. ¡Allí! Illidan está encadenado en esa jaula. Los elfos de la noche deben estar llevándolo a su fortaleza. Entonces será mejor que lo rescatemos antes de que lleguen allí. Lady Vash, me has rescatado justo a tiempo. La idea de pasar otros 10.000 años en la prisión de Maiev me resultaba de lo más desagradable. No podíamos abandonarlo, Lord Illidan. Pero les debe su libertad a ellos. ¿Quiénes son, Vash? El joven elfo me resulta conocido, pero... Se hacen llamar elfos de sangre, milord. Son los últimos descendientes mortales de los Altonato que le sirvieron hace mucho tiempo. Este es el príncipe Kael'thas. Él y sus hermanos han venido a nutrirse de su sabiduría y a jurarle lealtad. Has hecho bien en acudir a mí, Kael. Comparto el dolor de tu adicción, tu sed de magia. Puede ayudarnos, Lord Illidan. Puede curarnos. No hay ninguna cura, joven, pero hay formas de saciar la sed. Sígueme y le otorgaré a tu gente más magia de la que te puedas imaginar. Que así sea. Lord Illidan, mis elfos de sangre y yo nos prestamos humildemente a su servicio. Levántate, joven Kael. Serás mi mano derecha y el heraldo de mi furia. ¿Qué planes tiene, maestro? Varios meses tras la derrota de la Legión en la batalla del Monte Hyjal, recibí la visita de uno de los últimos grandes señores de los demonios, Kil'jaeden. Illidan, en el pasado has sido tanto amigo como enemigo de la Legión Ardiente. Pero al consumir la calavera de Gul'dan, aseguraste nuestra derrota en este mundo. Vine a ofrecerte una segunda oportunidad de servirnos. ¿Qué precisa de mí, Su Excelencia? Mi creación, el Rey Exánime, me ha traicionado. Se atrevió a romper el pacto que lo une a mí. Pero su espíritu sigue atrapado dentro del trono de hielo en Corona de Hielo. Destrúyelo por mí, y te concederé aquello que más deseas. Así se hará, Su Excelencia. Así se hará.
En Dalaran, intenté usar el ojo de Sargeras para derretir las capas de hielo que rodeaban el glaciar Corona de Hielo. Si el hechizo hubiera funcionado, el rey exánime habría sido derrotado para siempre. Pero los malditos elfos de la noche intervinieron. Y el hechizo no funcionó. Tras mi fracaso, vine a estas tierras desoladas para escapar de la ira de Kil'jaeden. Pero para permanecer exiliado aquí, tendremos que asegurarnos de que no queden agentes de Kil'jaeden en estas tierras. Tiempo atrás, después de la explosión de Draenor, un brutal señor del foso, Magteridon, reunió a los orcos sobrevivientes y tomó el control de Terrayende. Desde entonces, sus fuerzas se han vuelto más numerosas. ¿Pero cómo, maestro? Si gran parte de los orcos murieron cuando este mundo explotó, ¿cómo ha podido incrementar sus filas? Por medio de los mismos portales que destruyeron el planeta. Muchos de los portales dimensionales de Ner'zhul aún siguen en pie, joven príncipe. Magteridon atrae a muchos demonios desafortunados para que los crucen a diario. Entonces debemos sellarlos de forma permanente. Sí, buscaremos cada uno de los portales y yo mismo los cerraré. Una vez sellados, avanzaremos contra la ciudadela oscura de Magteridon y nos apoderaremos de Terrayende. Sí, se necesita mi ayuda. Algo te ayuda. Lo logramos, maestro. Todos los portales dimensionales están sellados. No hay forma de que Magteridon pueda pedir refuerzos ahora. Es cierto, pero sus fuerzas siguen siendo numerosas. El ataque a su ciudadela oscura no será una tarea fácil, Kael. De otro modo, no sería un desafío. Nuestros enemigos se acercan, Lord Magteridon. Esos engreídos no son más que moscas insignificantes. El poder de Magteridon es innegable. Soy el señor de Terrayende. Aquellos que se atrevan a desafiarme lamentarán su impertinencia. Magteridon se ha vuelto más fuerte a lo largo de los años, pero pocos han sido una verdadera amenaza. Se ha vuelto engreído y decadente. Superamos a ese bullicioso cobarde en astucia y voluntad. Esta será una batalla gloriosa, maestro. Si bien las fuerzas de Magteridon nos superan en número, sus guerreros están preparados para luchar hasta el final. Me complace el fervor de tu gente, joven Kael. Sus espíritus y poderes se han fortalecido en estas tierras hostiles. Tal vez su coraje sea suficiente para... Lord Illidan, nuevos aliados vienen a su encuentro. Los Draenei hemos luchado contra los orcos y sus líderes demoníacos por generaciones. Ahora pondremos fin a su maldición para siempre. Estamos a sus órdenes, Lord Illidan. Como prometí, tu pueblo tendrá su venganza, Akama. Cuando la noche llegue a su fin, estaremos embriagados de ella. Vash, Kael, den la orden final de atacar. Ha llegado la hora de desatar nuestra ira. No te conozco, forastero, pero posees un gran poder. ¿Eres un agente de la Legión?
¿Te han enviado para ponerme a prueba? He venido a reemplazarte. Eres una reliquia, Macteridon. Un fantasma de tiempos pasados. El futuro me pertenece. A partir de este momento, Terrayende y todos sus habitantes se arrodillarán ante mí. Escúchenme, cobardes mortales. Soy su amo y señor. Illidan es el Rey Supremo. ¿Qué sucede, Vash? ¿De dónde proviene esa tormenta? Mantén agachada la cabeza, tonto. Algo terrible se anuncia. Estúpida escoria insignificante. No cumpliste la misión de destruir el trono de hielo como ordené. Y aún así, pensaste que podías esconderte de mí en este páramo olvidado. Te creía más astuto, Illidan. Kil'jaeden, solo fue un pequeño contratiempo. Estaba intentando incrementar mis fuerzas. El rey exánime será destruido. Lo prometo. Ya lo creo. Sin embargo, estos servidores que has reunido se ven prometedores. Te daré una última oportunidad, Illidan. Destruye el trono de hielo o enfréntate a mi ira eterna. Tal vez ocultarme aquí no haya sido la decisión más sensata. Aún así, tenemos una misión que cumplir. ¿Me seguirán hasta el frío corazón de la mismísima muerte? Los Naga están a sus órdenes, Lord Illidan. Los seguiremos a donde vaya. Los elfos de sangre también estamos a sus órdenes, maestro. Arrasaremos con la plaga y cumpliremos la misión de destruir el trono de hielo. Hace meses que no sabemos nada de Lord Archimond. Me estoy cansando de vigilar a estos no muertos putrefactos. ¿Por qué seguimos aquí? Se nos encomendó supervisar esta tierra de Terok. Es nuestro deber permanecer aquí y asegurarnos de que la plaga esté lista para actuar. Es verdad, aunque ya deberíamos haber recibido órdenes de algún tipo. La Legión fue derrotada hace meses. ¿Cómo es que no lo saben? No sabría decirlo. Sin embargo, cuanto más tiempo sigan al mando, mayor será la ruina de la plaga. ¿Qué? ¿Quién podría...? Saludos, señores del terror. Debería agradecerles por cuidar de mi reino en mi ausencia. Sin embargo, ya no requeriré sus servicios. Príncipe Arthas. Esta tierra es nuestra. La plaga le pertenece a la Legión. Ya no, demonio. Sus maestros han sido derrotados. Es el fin de la Legión. Con sus muertes se completará el círculo. Nunca. Esto no termina aquí, humano. Sabíamos que regresarías, príncipe Arthas. He regresado, exánime. Pero de ahora en adelante, me llamarás rey. Después de todo, esta es mi tierra. Ahora debemos tomar el control del reino, eliminando los últimos vestigios de humanidad. Pero, mi rey, los humanos han empezado a huir de sus aldeas. Están huyendo hacia los pasos del cañón. Si logran escapar hacia las montañas, será imposible darles caza a todos. Entonces debemos asesinarlos antes de que se escapen. Sus muertes serán un tributo digno para Ner'zhul. ¡Y ahora que todos necesitan ayuda! ¡Ah! El dolor es insoportable. ¿Qué me está pasando? El peligro se acerca.
El poder se desvanece. Se nos acaba el tiempo. Rey Arthas, ¿necesita ayuda? No. El dolor ha pasado. Pero mis poderes han disminuido. Algo no está nada bien aquí. ¿Debemos replegar nuestras fuerzas? No. Pondré fin a la cacería. Resolveremos este misterio una vez terminada nuestra tarea. Al fin, la alianza está acabada. Una vez que hayamos eliminado a los últimos rezagados, deberíamos... ¡Ah! ¡No otra vez! Soy yo, el Rey Exánime. El peligro se acerca al trono de hielo. Debes regresar a Asganorte de inmediato. ¡Obedece! Mi rey, no está nada bien. Llévame de regreso a la capital. Tengo un largo viaje por delante. Lady Sylvanas, nos complace que hayas venido. No tenía elección. Por alguna razón he dejado de oír la voz del rey exánime en mi cabeza. Mi voluntad me pertenece una vez más. Ustedes, los señores del terror, parecen saber el motivo. Hemos descubierto que el Rey Exánime está perdiendo su poder. A medida que se debilita, también lo hace su habilidad para controlar a no muertos como tú. ¿Y qué hay del rey Arthas? ¿Qué me dicen de sus poderes? Aunque su hojarruna Frostmourne posee poderosos encantamientos, los poderes del propio Arthas se desvanecerán con el tiempo. Es inevitable. Tienen la intención de derrocarlo y quieren que los ayude con su plan. Puede que la Legión haya sido derrotada, pero nosotros somos los Natresin. No dejaremos que un ambicioso humano nos deje en ridículo. Arthas debe morir. El exánime Kel'Thuzad es demasiado leal para traicionar a su maestro. Pero tú, en cambio... Lo odio. Tengo mis propios motivos para buscar venganza. Arthas asesinó a mi gente y me convirtió en esta monstruosidad. Tal vez participe en su sangriento golpe, pero lo haré a mi manera. Yo, en lo personal, no me fío de ella. Su corazón sigue siendo el de una elfa. Nunca saliera con nosotros. No te precipites. Tiene un gran espíritu, pero su odio por Arthas, a fin de cuentas, servirá a nuestra causa. Estoy de acuerdo. Bien, si está decidido, que comiencen las festividades. Así que los ataques son cada vez peores. Sí. Con mis poderes agotados, apenas puedo comandar a mis propios guerreros. El rey exánime me advirtió que si no llegaba pronto a Rasganorte, todo estaría perdido. No tema, mi rey. Todo está listo para su partida. Los barcos esperan en la costa y... Ha habido un cambio de planes, Rey Arthas. No irás a ninguna parte. ¡Asesinos! ¡Es una trampa! No debiste haber regresado, humano. Debilitado como estás, hemos tomado el control de la mayoría de tus guerreros. Al parecer, tu reinado fue bastante efímero. Son demasiados, mi rey. ¡Huya! ¡Escape de la ciudad! Encontraré el modo de salir y reunirme con usted en el bosque. Muy bien, exánime. Buena suerte. No tenemos tiempo para esto. Debemos encontrar una salida y rápido. Les doy las gracias, señoritas. Pero, ¿dónde está su líder?
¿Dónde está Silvanas? Nos envió a buscarlo, gran rey. Hemos venido para escoltarlo al otro lado del río. Una vez que crucemos, nos refugiaremos en el bosque. Este es el lugar, hermanas. Descansaremos aquí, gran rey. ¿Por qué aquí? Debemos encontrar a Kel'Thuzad antes de... Ha sido engañado. Ven a mi lado de inmediato. ¡Obedece! ¿Qué está sucediendo aquí? Silvanas. Caíste directo en mi trampa, Arthas. Es hora de equilibrar la balanza. ¡Traidora! ¿Qué me has hecho? Es una flecha envenenada que preparé especialmente para ti. La parálisis que sientes ahora es solo una fracción de la agonía que me has hecho sufrir. Acaba conmigo entonces. ¿Una muerte rápida como la que tú me diste? No. Sufrirás como yo lo hice. Gracias a mi flecha, ni siquiera puedes correr. Manda mis saludos cuando vayas al infierno, miserable. ¡Atrás, insensatos! ¡Esto aún no termina, Arthas! Nunca dejaré de perseguirte. Los efectos de su flecha se disiparán con el tiempo. Se han hecho todos los preparativos para su viaje a Rasganorte. Has sido un fiel amigo, Kel'Thuzad. No sé qué nos deparará el futuro, ni si regresaré alguna vez. Pero quiero que vigiles esta tierra. Asegúrate de que mi legado perdure. Así lo haré, Rey Arthas. Así lo haré. Parece preocupada, mi señora. ¿Acaso tú no lo estás, hermana? Hace apenas unos días éramos las esclavas del rey Exánime. Nuestro único propósito era matar en su nombre. Y ahora somos libres. No comprendo, mi señora. Pensé que rebosaría de alegría. ¿Cuál es la gracia de esta maldición? Seguimos siendo no muertas, hermana. Unas monstruosidades. No somos más que esclavas de este tormento. Saludos, Lady Silvanas. Mis hermanos y yo apreciamos el rol que desempeñaste en el derrocamiento de Arthas. He venido a ofrecerte una invitación formal para que seas parte de nuestra nueva orden. Ay, Arthas. Lo único que me importaba era ver a Arthas muerto. No tengo tiempo para su política insignificante y sus deseos de poder. Cuidado, mi lady. Sería insensato provocar nuestra ira. Somos el futuro de estas tierras de la peste. Puedes unírtenos y gobernar, o ser dejada a un lado. Ya he vivido suficiente como esclava, señor del terror. No renunciaré a mi libertad encadenándome a ustedes. Que así sea. Nuestra respuesta no tardará en llegar. Unas últimas palabras, demonio. Silvanas, perdóname la vida, te lo ruego. Puedo ser de ayuda, lo juro. Típico de un demonio. Venderías a tus hermanos para salvar el pellejo. Te escucho.
Sé lo que traman mis hermanos. Sé dónde está ubicada su base. Permíteme estar a tu servicio y te ayudaré a derrotarlos. Muy bien, Varimantas. Dejaré que me demuestres tu lealtad, pero te lo advierto, te estaré vigilando de cerca. Rasga Norte. Siento que ha pasado una eternidad desde la última vez que estuve aquí. Algo amenaza al rey exánime. Debemos apresurarnos y llegar a Corona de Hielo. Mi rey, necesitamos establecer una base aquí primero, pero esta tierra prácticamente carece de recursos. ¿Pero qué? Parecen ser elfos nobles. ¿Qué están haciendo aquí? Príncipe Arthas, somos elfos de sangre. Hemos jurado vengar a los fantasmas de Keltalas. Esta tierra muerta será purificada. Rasga Norte le pertenece a la plaga, elfo. Has cometido un grave error al venir aquí. ¡Mátenlos! Avancen por la plaga. Mátenlos a todos en nombre de Ner'zhul. ¿Pero quién? Agradezco tu ayuda, poderosa criatura. El rey exánime me envió para ayudarte, caballero de la muerte. Soy Anúbarak, antiguo rey de Ashol-Nerub. Aprecio la ayuda, Anúbarak, pero no tenemos tiempo para cortesías. Debemos llegar a Corona de Hielo de inmediato. Estos elfos son patéticos. Ya veo por qué hemos podido destruir su tierra natal tan fácilmente. Es una pena que no haya estado ahí para detenerte. Ha pasado mucho tiempo, Arthas. Príncipe Keltas, no nos hemos visto desde... ¿Tú lideras a estos elfos? Este grupo al menos. Lo que enfrentaste no era más que un grupo de exploradores. Derrotar al ejército de Lord Illidan te resultará mucho más difícil. ¿Illidan? ¿Él está detrás de esta invasión? Así es. Nuestras fuerzas son muy numerosas, Arthas. En estos momentos marchan hacia el glaciar Corona de Hielo. No lograrás llegar a tiempo para salvar a tu preciado rey exánime. Considéralo un pago por Keltalas y otros insultos. ¡Deprisa! ¡Mis enemigos se acercan! ¡Ya casi no nos queda tiempo! ¿Estás bien, caballero de la muerte? Mis poderes se debilitan, pero estaré bien. Tiene razón. Nunca llegaremos al glaciar a tiempo. Existe otro camino que podríamos tomar, caballero de la muerte. El antiguo reino de Ashol-Nerub, que yace en ruinas, está justo debajo de nosotros. Aunque ha caído en tiempos oscuros, podría resultar un atajo directo hacia el glaciar. No tenemos alternativa. Guíanos, Anúbarak. ¿Estás seguro de que podremos llegar al glaciar por estos túneles? Nada es seguro, caballero de la muerte. Las ruinas serán peligrosas, pero vale la pena correr el riesgo. Muy bien. Vamos. Muy bien. Vamos. Buen trabajo, Varimantas. Nos has guiado hasta la fortaleza de Deterok. Pero dime, ¿quiénes son esos humanos? Deterok usó su telepatía para esclavizar a un oficial humano de alto rango. Creo que su nombre era Garabon o Giritos o algo parecido. Los nombres de los humanos me suenan todos iguales. En lugar de arrasar con todo, Deterok tomó el control del último grupo de la resistencia humana. Tienen su propio ejército dentro de la fortaleza.
Tu hermano es más astuto de lo que pensaba. Sus defensas son considerables. Sí, y con esta patética fuerza que lograste reunir, sería un suicidio lanzar un ataque directo contra sus muros. No tengo intención de atacar los muros. Entonces larguémonos antes de que... Mis Banshees poseerán a esos pobres humanos. Haremos que ellos nos abran las puertas. ¿Te das cuenta de que tendremos poco tiempo antes de que él descubra lo que tramamos? Por supuesto. Si atacamos lo suficientemente rápido, Deterok jamás sabrá que lo golpeó. ¡A las armas! ¿A quién sirves, hermano? A la Dama Oscura. Estoy a sus órdenes. ¡La patrulla ha regresado! ¡Abran las puertas! ¡Prepárense! Ha llegado el momento. ¡Ahora, mis guerreros! ¡Al ataque! ¡Traidor! ¿Cómo has podido traicionarnos así? Habríamos gobernado juntos esta tierra. Sylvanas posee más fuerza de la que crees, hermano. Me arriesgaré con ella. Ustedes, rebeldes, se precipitan a sus muertes. Debemos darnos prisa. Se nos acaba el tiempo. El hechizo se ha roto. ¿La pesadilla finalmente ha terminado? Ríndanse, humanos. No tengo nada en su contra. ¿Qué quieres, bruja elfa? Tenemos un enemigo en común. El último señor del terror, Balnazar, ahora tiene el control de la capital de su reino. Si me ayudan a eliminarlo, me encargaré de que recuperen sus tierras. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti? Eres parte de la plaga que en un principio nos expulsó de nuestras tierras. Ya no lo soy. Lo único que me importa es cobrar venganza. Muy bien. Reuniré lo que queda de mis tropas y te veré al otro lado de las puertas. Vamos, no tienes ninguna intención de devolverle sus tierras. Por supuesto que no. Los humanos son simplemente medios para un fin. Cada día te pareces más a uno de nosotros, milady. No me provoques, señor del terror. La capital está muy bien defendida. Balnazar sabe lo que hace, milady. Solo podremos ganar esta batalla por cansancio. ¿Qué pasa, demonio? ¿Tienes miedo? Ten cuidado con lo que dices, humano. Tu falsa bravuconería no impresiona. Tranquilos, caballeros. Guarden su ira para Balnazar. Garitos, yo guiaré a mis fuerzas en un ataque frontal y tú atacarás la ciudad por detrás. Un plan agresivo, milady. Siempre y cuando recuperemos nuestra capital, seguiré cualquier estrategia. Da la orden. ¡Que comience el ataque! Estoy aquí. Fuera de mi camino. Todo terminó, Balnazar. ¿Varimatras? Sí, milady. Mátalo. Pero está prohibido que un Atresin asesine a otro. Mi deserción era una cosa, pero esto... Necesito una última prueba de tu lealtad, señor del terror. Hazlo. ¡No te atreverías! ¡Listo! ¡Ya terminaron con su asunto! Ahora quiero que ustedes, horribles animales, se larguen de mi ciudad. Mátalo también a él. Con gusto.
nuestra, pero ya no somos parte de la plaga. A partir de ahora, seremos conocidos como los renegados. Encontraremos nuestro lugar en este mundo, Señor del Terror, y mataremos a todo el que se interponga en nuestro camino. Hemos estado caminando por horas. Debemos acelerar el paso. El rey Exánime está indefenso sin nosotros. Dejé a varios de mis guerreros en Corona de Hielo antes de venir a buscarte, Caballero de la Muerte. Ellos mantendrán su posición tanto tiempo como les sea posible. Dime, ¿dónde está tu gente? ¿No debería haber nerubianos en este lugar? ¿No muertos o vivos? Me he estado preguntando lo mismo. Algo debió ahuyentarlos. Fuimos nosotros, malditos putrefactos. Hemos estado observándolos todo este tiempo. Los enanos de Muradin. Imposible. ¿Acaso ya nadie permanece muerto? Hemos vagado por esta tierra olvidada desde que asesinaste a Muradin y nos abandonaste a nuestra suerte, Arthas. Nuestro líder, Belgun, nos llevó hasta la ciudad en ruinas para poder sobrevivir. Pero de ningún modo te permitiremos entrar. No tenemos tiempo para juegos. ¡Safiron, ataca! Bien hecho, poderoso Safiron. Ojalá pudiéramos llevarte con nosotros. Pero los confines de la Tierra Oscura no son lugar para ti. Al rey Exánime le queda poco tiempo. Debemos darnos prisa. ¡Preparen las cargas! ¡Hagan explotar el puente antes de que crucen! ¡Deténganlos antes de que... ¡Eso fue por Muradin! ¡Ahora nunca lograrás cruzar! Existen otros pasadizos por el laberinto, Caballero de la Muerte. Encontraremos otro camino. Te recuerdo, malvado príncipe. Tú eres quien mató al pobre Muradin. Supéralo de una vez. No te dejaré atravesar esta puerta, traidor. Los recientes terremotos han despertado cosas oscuras bajo el hielo. Cosas horribles de tiempos pasados. Hemos jurado mantenerlas encerradas donde están. Correremos el riesgo, enano. Llegaremos al otro lado de esa puerta de un modo u otro. ¿Y ahora qué pasa? Frostmourne está hambrienta. Solo sirvo al trono. Nadie me da órdenes. Esto está mejor. Huele horrible aquí. Algo no anda bien. Si lo que dijo el enano es cierto, no hay forma de saber qué nos espera en la oscuridad. Esta escalera lleva al corazón del antiguo imperio nerubiano. Debemos ser cautelosos. Por supuesto. Tú primero. No es posible. El olvidado. Prepara tus defensas, Caballero de la Muerte. Lucha como nunca antes. ¡Habla, tonto! ¡Cobarde! Avanza con cuidado. Espero. No podemos contra todos ellos. ¡Rápido, Caballero de la Muerte! ¡Por la escalera! ¡Deprisa! Se nos está acabando el tiempo, Anub'arak. ¿Cuánto nos falta para llegar a la salida? No mucho. Hemos ingresado al reino superior. La salida debería llevarnos a la base del mismísimo glaciar. No obstante, aún hay trampas ocultas con las que tendremos que lidiar.
¡Cúbranse! ¡Artas! El pasadizo se derrumbó por completo. No tengo tiempo para abrirme camino excavando. Tendré que apresurarme y encontrar el modo de salir. Espero que Anúbarak y los otros hayan sobrevivido. Anúbarak, lo hiciste. Ahora entiendo por qué el rey Exánime te eligió como su campeón caballero de la muerte. No muchos habrían podido sobrevivir a ese laberinto solos. ¡Rápido! Debemos ir por esa puerta. La salida a la superficie está justo al otro lado. Sería bueno volver a ver la luz del sol. Recuerda, Illidan y la batalla decisiva aún nos aguardan en la superficie. Con suerte habremos ganado el tiempo que tanto necesitábamos con nuestro recorrido por las profundidades. Lo logramos, Anúbarak. Nuestras fuerzas ya están reunidas y listas. Saludos, Rey Arthas. Ha llegado justo a tiempo. Las tropas de los elfos de sangre y de los Naga de Illidan se han posicionado en la base del glaciar y... ¡Ah! Arthas, mi campeón. Finalmente has llegado. Maestro. Hay una fractura en mi prisión, el trono de hielo, y mis energías se filtran por ella. Por eso tus poderes han disminuido. ¿Pero cómo? La hoja runa Frostmourne una vez también estuvo sellada dentro del trono. La extraje del hielo para que llegara a tus manos. Y finalmente te guiara hasta mí. Y así sucedió. Ahora nos enfrentamos a un grave peligro. Mi creador, el señor de los demonios Kirjaenen, envió a sus agentes a destruirme. Si logran llegar al trono de hielo antes que tú, todo estará perdido. Será el fin de la plaga. Apresúrate. Te otorgaré todo el poder que pueda reunir. Tuve otra visión del rey Exánime. Ha restaurado mis poderes. Ahora sé lo que debo hacer. Es hora de poner fin a este juego. De una vez por todas. Se nos acaba el tiempo, Anúbarak. Debemos entrar a la Cámara del Trono antes de que Illidan lo haga. La Cámara del Trono yace dentro del pico helado en el centro del valle. Para abrirla es necesario activar los 4 obeliscos encantados que la rodean. Las fuerzas de Illidan ya se han atrincherado cerca de 2 de ellos. Debemos hacerlos retroceder y reactivar los obeliscos. Perdón por interrumpir su meditación, maestro, pero todas nuestras fuerzas están en posición. Cuando la cámara esté abierta, destruiremos el trono de hielo tal como prometimos. Entonces, finalmente ha llegado la hora. Después de este día, la plaga llegará a su fin. ¿Puedes oírme, Arthas? ¡A su fin! Illidan se ha burlado lo suficiente de la plaga. Es hora de que vuelva a sentir miedo a la muerte. Los muertos servirán. Los muertos esperan. Los muertos esperan pacientes. ¡Lo hicimos, Anúbarak!
La cámara del trono está abierta. Llegó la hora de la plaga. El trono de hielo es mío, demonio. Hazte a un lado. Abandona este mundo y nunca regreses. De lo contrario, te estaré esperando. He jurado destruirlo, Arthas. Debo hacerlo. Nunca.
hijo mío. El día que naciste, hasta los bosques de Lordaeron susurraron tu nombre. Arthas. Observé con orgullo cómo te convertías en un arma de rectitud. Recuerda, nuestro linaje siempre ha gobernado con sabiduría y fuerza. Y sé que mostrarás moderación en el ejercicio de tu gran poder. Saber conmover el corazón de tu pueblo. Te digo esto porque cuando mis días lleguen a su fin, tú serás el rey. Corona de hielo. Un monumento a nuestro dolor. El velo que separa la vida de la muerte. Donde un usurpador ocupa un trono helado. Pero ningún rey gobierna para siempre.
de llevar esta corona. De ejercer tanto poder. Ese poder será tu prisión. Este mundo es una prisión. Los voy a liberar a todos.